No, el placer es mío, lo felicito. Realmente estoy muy contento de poder compartir esto con ustedes, esta charla, esta conversación, como decían, algo informal. Eh, es una de las primeras actividades, como algunos de ustedes saben, estuve impactado por el COVID, estuve internado y por suerte estoy bien, recuperado, y es una de las primeras actividades y nada mejor que empezar mi nueva normalidad, mi eh, tareas nuevamente con la educación. Ustedes son lo más importante que tiene un país, sépanlo, quiero que lo sepan. La gente que se dedica a la educación, que apuesta a la educación, es lo más importante que tiene un país. Y para mí la educación no es algo que queda lindo decirlo, no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Como la mayoría de ustedes, yo no nací en una élite, ni social, ni económica, ni política, ni cultural. Me crié en un pueblito de campo, de Arroyo Dulce, luego en Salto, y la única arma que tuve en mi vida para lograr la autoestima necesaria para perseguir mis sueños, para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia internacional en mi área, para tener una voz en mi sociedad, es la educación. Así que la educación eh, para mí es muy importante. Para los países es clave. Hoy la competencia entre los países es sobre los sistemas educativos. Cuando muchos hablamos de educación, nos dicen, no, pero hay otras cosas importantes, por ejemplo, la economía. Lo que no entienden, o lo que tratamos de decir, es que la discusión económica de estos tiempos es la educación, la capacidad de los sistemas educativos de producir conocimiento. ¿Y qué es la educación? Como si bien se decía, la educación, obviamente, que es adquirir datos, tenemos que aprender toda la vida. A mí me preguntan, Facundo, ¿podemos aprender hasta el último día de la vida? Yo le digo, no solo que podemos aprender, sino que debemos aprender, porque la educación protege nuestro cerebro. Y todos tenemos que volver al colegio, todos. Para sobrevivir, para adaptarnos a un mundo cambiante, nuevo, todos tenemos que volver al colegio. Así que por eso insisto que ustedes son muy importantes, que me da mucho optimismo ver gente como ustedes. Soy muy optimista cuando en mi país veo gente comprometida como ustedes con la educación, y los voy a acompañar siempre. ¿Y qué es la educación? La educación no es solamente adquirir datos, si bien lo es. La educación es construir una identidad en un mundo volátil, cambiante, incierto. Es potenciar las habilidades sociales, cognitivas y emocionales para tomar acción. La educación es bajar los prejuicios. La educación es el mayor arma que tenemos contra la mayor amenaza de nuestro tiempo, que son los prejuicios, las mentes cerradas. Y la verdad que nos encontramos frente a un hecho histórico. Esta pandemia es un hecho que ocurre cada 100 años. Y ya veníamos viviendo antes de la pandemia una revolución industrial nueva, que era diferente a las anteriores, porque las revoluciones industriales anteriores cambiaban lo que hacíamos. Esta revolución industrial que estábamos viviendo ya previo a la pandemia nos está cambiando a nosotros, es la fusión entre lo biológico, lo físico y lo digital. Y el contexto post-pandemia, más esta nueva revolución industrial que ya vivíamos, nos va a hacer reflexionar sobre la combinación de lo tecnológico y lo humano. Y tenemos que perder el miedo a lo digital. Es más, uno de los desafíos que tenemos es la alfabetización digital. Tenemos que perder el miedo a la deshumanización de lo digital. Es muy importante. Yo estoy acá hablándoles a ustedes, está gente de todo el país, estamos conectados. Lo digital, lo tecnológico es muy importante, aprendemos con la tecnología, compartimos información, pero sepamos, y ahí tienen un rol clave ustedes, que la tecnología nunca va a superar al ser humano, nunca nos va a superar a nosotros en cosas elementales, en las habilidades futuras que necesitamos para sobrevivir en este mundo nuevo. La tecnología puede ya, de hecho la inteligencia artificial, la computadora más sofisticada puede analizar grandes patrones de datos, puede encontrar ciertas características de esos patrones, cosa que nuestro cerebro no puede hacer. O sea, la computadora, la inteligencia artificial, ya es más inteligente que nosotros en algunas actividades, pero nunca va a ser más inteligente que el ser humano, que nosotros, en lo que nosotros somos humanos, en lo que nos diferenciamos. Y ahí es donde hay que apostar en las habilidades educativas
del tiempo presente y de lo que viene. ¿Y cuáles son esas habilidades? Bueno, una nombraban recién, es la empatía. La capacidad, hay dos tipos de empatía. La empatía es la capacidad de imaginar que el otro piensa diferente a nosotros, que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás tenga verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo cognitivo para entender que el otro quizás tiene creencias diferentes a las nuestras. Pero también hay otra empatía que es más importante incluso, que es la emocional, sentir lo que siente el otro, sentir el sufrimiento del otro, sentir la alegría del otro. La empatía nos da un espíritu colectivo que nunca la tecnología nos puede dar. Y por eso también decían recién que extrañaban el aula y hay que volver al aula, con cuidado, pero hay que volver al aula porque se pierde mucho sin educación en las aulas, porque el cerebro humano, nuestro cerebro, aprende, básicamente, nosotros aprendemos cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva, cuando algo nos parece un ejemplo. Y eso sucede persona a persona, porque somos seres sociales. Si ustedes me dicen a mí, Facundo, ¿cómo definirías el órgano más complejo del universo, que es el cerebro humano? Yo le diría es un órgano social. Nosotros sobrevivimos en miles de años frente a otras especies que quizás tienen más fuerza o un físico más importante que el nuestro. No sobrevivimos por la fuerza, no prevalecimos por la fuerza ni por el físico, prevalecimos por la conexión humana, porque generamos inteligencia colectiva. Y eso sucede en el aula. Por eso el docente va a ser irreemplazable. Por eso el docente cada vez va a ser más importante. Porque el cerebro humano, nosotros aprendemos cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un ejemplo. Y eso nunca lo va a hacer una máquina. Eso nunca lo va a hacer una computadora. Eso nunca lo va a hacer la tecnología. Eso lo va a hacer otro ser humano. Quizás vamos a una educación inversa, como ustedes muchos saben. Antes íbamos al colegio a aprender una lección de un tema, fotosíntesis, matemática, economía, álgebra, y hacíamos los deberes en nuestra casa solos. Ahora podemos tener el tema o aprender el tema, cualquiera que sea, en nuestro dispositivo celular, en nuestra tablet, en nuestra computadora, en cualquier momento del día, pero tenemos que ir al aula a hacer los deberes entre todos, a generar la inteligencia colectiva, porque la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Cuando hay un equipo de 5 o 6 personas, o 10, y funciona bien, lo que se genera, esa inteligencia colectiva, es mucho más importante que la suma de las inteligencias individuales. Así que quizás vamos a una educación invertida, donde ya aprendemos el contenido fuera del aula y vamos al aula a generar nuevos contenidos en equipos, con inteligencia colectiva, con el docente. Y el docente tiene que estar seguro, porque las habilidades que tiene el docente nunca lo va a hacer la tecnología o una inteligencia artificial o una máquina. La capacidad de pensar críticamente, la capacidad de reflexionar, la capacidad de tomar una decisión pensando en el corto plazo, pero también evaluando en el largo plazo. La capacidad de detectar personas difíciles, de lidiar con personas difíciles. La capacidad de detectar liderazgos. La acción colectiva, la creatividad colectiva. Todas esas cosas nunca lo va a hacer la tecnología. Así que no tenemos que estar en contra de la tecnología, tenemos que empezar a convivir en un sistema híbrido con la tecnología, que es fantástica, nos permite estas cosas, que estemos conectados, que estemos todos trabajando a distancia, pero también sepan que es fundamental y cada vez va a ser más importante el contacto humano y el rol del docente. No tanto en los datos que ya tenemos disponibles y va a haber más disponibilidad, por eso las memorias enciclopédicas van a perder tanto valor frente a otras habilidades, pero la resiliencia, la empatía, la inteligencia colectiva, la capacidad de reflexionar, de observar, la capacidad estratégica, son habilidades que van a ser fundamentales en la educación. Y esto tiene que ver con el desarrollo de una nación. En la Argentina necesitamos desesperadamente encarar el camino al desarrollo. No podemos permitirnos una decadencia tan crónica. No hay muchos países en el mundo que hayan involucionado como el nuestro. Y la salida es la educación. La salida es invertir en el cerebro de la gente, nutrirnos bien, tener estímulo afectivo, cognitivo. Para aprender es muy importante que un cerebro esté bien nutrido, que tenga afecto, que tenga estímulos. Es muy importante que el cerebro no esté bajo estrés. La pobreza genera un estrés crónico que impacta el aprendizaje. Que duerma bien, es muy importante el sueño es salud, el sueño impacta en la memoria, impacta en la reconsolidación de la memoria. Para aprender también es muy importante que el estudiante se involucre en lo que
aprende, que sea parte, que se comprometa con el aprendizaje, que no sea pasivo, que prediga, que haga hipótesis, que se involucre. Es muy importante que se involucre el estudiante en el aprendizaje. También es importante descansar. No se puede aprender todo de golpe, hay que tener espacios. Es importante aprender algo, descansar, aprender algo, y eso se va consolidando en nuestro cerebro. También es muy importante, y es algo con lo que quiero terminar esta charla para contestar algunas preguntas, tener en cuenta que es importante la mentalidad abierta. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en Inglaterra, agarraron chicos con alto coeficiente intelectual y chicos con menor coeficiente intelectual, y los enfrentaron a hacer ejercicios matemáticos muy complejos. Tenían más chance de resolver bien los problemas matemáticos complejos los chicos con alto coeficiente intelectual. Pero esos chicos con alto coeficiente intelectual tenían una mentalidad fija, pensaban que la inteligencia no se expandía, que era fija. Y los chicos con menos coeficiente intelectual pensaban que la inteligencia era flexible, que con la tenacidad, el esfuerzo, el trabajo, la inteligencia se puede flexibilizar, puede aumentar. Y a ambos grupos de chicos, los chicos con alto coeficiente intelectual y menor coeficiente intelectual, los enfrentaron a resolver estos problemas matemáticos complejos. Y los chicos con alto coeficiente intelectual, que tenían más tendencia a resolver esos problemas fácilmente, se frustraban, porque los problemas eran muy complicados. Y se frustraban, se equivocaban y abandonaban. Y rendían menos que los chicos con menos coeficiente intelectual, pero que pensaban que tenían la inteligencia flexible. Los chicos que tenían por ahí menos coeficiente intelectual, pero tenían una inteligencia más abierta, flexible, que estaban seguros que con el esfuerzo la inteligencia era moldeable, rendían mejor. O sea que un aspecto importante en la vida es tener una mentalidad abierta, que no depende tanto del talento innato, que es importante, pero sino del esfuerzo, la tenacidad, la garra que uno le pone, porque eso moldea nuestro cerebro, eso nos hace más inteligente, más creativo, nos da la posibilidad de resolver problemas. Así que un mensaje importante que quiero dejar es tener una mentalidad abierta, una mentalidad flexible para adaptarse a los cambios. Y quiero decirles que vamos a salir de esta crisis posiblemente más resilientes. La resiliencia es la habilidad de atravesar un problema y salir fortalecidos. Y esta es una oportunidad, esta crisis, esta pandemia, para redescubrirnos, redescubrir nuestra mejor versión, para pensarnos como un todo, nadie se salva solo, pensarnos colectivamente. Quiero terminar esta charla y dar lugar a preguntas con la creatividad. Quiero decirles que todos tenemos el potencial creativo. Esto es importante porque en la Grecia antigua se pensaba que la creatividad provenía de las musas, en Florencia, en el Renacimiento, se pensaba que la creatividad estaba asociada a una élite. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero tenemos que trabajar. La creatividad no sucede sola. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. O sea, primero necesitamos procesos para que surja el pensamiento creativo. El primer proceso es la preparación. Tenemos que prepararnos en un tema o en varios temas, y eso requiere años. Uno se puede preparar en un tema o en varios temas y es necesario para ser creativo, pero no es suficiente. Además, después de prepararnos en un tema o en varios temas, hay otro proceso que facilita la creación, que es la incubación, que es pensar obsesivamente en un problema, en un dilema. Eso puede durar semanas, días, horas. Después también, aunque tengamos preparación, años aprendiendo un tema o varios temas, e incubación, horas o días en un dilema, necesitamos a veces relajarnos, no hacer nada. Cuando el cerebro no hace nada, cuando dormimos, cuando estamos entredormidos, cuando caminamos, asocia áreas que no estaban asociadas y pensamientos que no estaban asociados. Así que es muy importante no hacer nada. Cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho y asocia pensamientos que no estaban asociados y áreas que no están asociadas. Además, para crear, no hay que tener miedo de equivocarse, equivóquense. Y esto es importante porque la escuela a veces estigmatiza el error, la familia estigmatiza el error, la sociedad estigmatiza el error. Nadie ha hecho algo importante sin haberse equivocado previamente. Equivóquense. Además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. Y el contexto es muy importante. El contexto influye en nuestra decisión, en nuestra conducta, así que siempre rodéense de ambientes creativos como el que tienen en Ágora. Muchísimas gracias a todos y espero algunas preguntas. Facundo, bueno, gracias a vos y realmente sabemos que estás recién salidito de la clínica, así que agradecemos que te puedas conectar. Vos sabés que estuviste dándonos como recetas realmente que nosotros necesitamos los docentes
para volver a generar, ¿no?, esta curiosidad cognitiva, digo, desde algún lugar. Y hablaste de resiliencia, que entendemos que también se aprende a ser resiliente, ¿no? De empoderar, de trabajar con el otro. Si hoy tuvieras que decirnos a los docentes que estamos acá 2 o 3 estrategias de la neurociencia o neuropsicopedagogía que no pueden faltar el 1 o el 8 de marzo en Provincia de Buenos Aires, para el inicio del ciclo lectivo, ¿qué nos recomendarías que podemos hacer en ese primer momento, en ese encuentro después de la pandemia? Primero, que los chicos y ustedes se sientan parte de un grupo. Es muy importante sentirnos parte de algo superador a nosotros mismos. O sea, tenemos que ser, es muy importante para el ser humano, para nosotros los seres humanos, ser parte de un proyecto colectivo. Y ustedes en el aula, en la escuela, tienen que construir una comunidad, que los chicos y ustedes se sientan parte de una comunidad, que se sientan parte de algo más grande de cada uno, que la unión de todos, que la fusión de todos sea algo más grande. Eso es lo que yo trato de recomendar, que traten de lograr una comunidad, una fusión entre los alumnos, ustedes, en que están juntos en esto, que estamos viviendo una pandemia histórica y que vamos juntos. O sea, el sentido de comunidad me parece muy importante, de fusión. Segundo, bajar el estrés de los chicos. Los chicos están viviendo algo histórico y tenemos que saber que el estrés crónico, el estrés es una respuesta fisiológica normal ante el aumento de la demanda, pero el estrés crónico es malo. Y se vivieron estrés, los chicos fueron muy afectados por la salud mental. En un estudio de nuestra fundación de INECO encontramos que la cuarentena prolongada, 7 de cada 10 chicos tenían síntomas de ansiedad, de angustia. Entonces, trabajar el ánimo, escuchar a los chicos, que se expresen sus emociones, que expresen cómo se sienten, que expresen sus miedos, que ustedes también, los docentes, expresar cómo están. Porque es muy importante para ayudar estar bien uno. Entonces, que hace una comunicación, que se involucren los padres también. Algo ha quedado claro en esta época, que los padres son parte clave de la educación. Así que el segundo concepto es escuchar a los chicos, escuchar sus sentimientos, escuchar lo que quieren, sus miedos, sus preocupaciones, y también nosotros tratar de estar bien y expresar nuestras emociones y tratar de compartir o sincronizar nuestros sentimientos. Y lo tercero, tener un objetivo claro, que es el concepto de la educación, que es la educación es mucho más que adquirir datos, es, repito, la construcción de una identidad, es tener las herramientas necesarias, cognitivas, sociales, emocionales, para tomar acción, como bien dijiste vos, en un mundo cambiante, incierto, en un mundo nuevo. Vos sabés que nosotros seguimos mucho a Fulan en gestión educativa aquí, de manera de los centros educativos, y tratar de asesorar en todo lo que tiene que ver con esto de las estrategias de innovación pensadas en un aula invertida, como vos dijiste. Entonces, de alguna manera, esto nos ratifica que en los científicos como vos nos están acompañando en toda esta evolución que necesitamos, ¿no? Porque muchos tienen terror a dejarlo disciplinar. Entonces, los docentes no quieren dar ese paso de trabajar con el otro en unas interdisciplinas. Es difícil. Entonces, uno de los conceptos que me parece fundamental es lo que vos dijiste del trabajo en equipo y en general. Por eso le vamos a dar la pregunta a algunos de los asistentes que tenemos aquí. No sé, chicos, ¿quién había hecho una pregunta en el chat? Ahí, Gaby o Ale. Ahí está. Para Facundo. Estaba Silvina Recabarren, quería hacer una pregunta. No sé si está por ahí, Silvina. Acá estoy. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo te va? Gracias. Obviamente fue un placer escucharlo y es un placer seguir participando en Ágora. Tengo una preguntita, en realidad quisiera algunas coordenadas hacia Facundo, pedirle una orientación. Tuvimos un año de una educación no virtual que pasamos en forma inmediata y pasamos a tener una bipresencialidad. Ahora, con todas estas situaciones de ansiedad y de estrés que pasaron los chicos, ¿cómo podemos nosotros repotenciar aquellas actividades sociales y cognitivas en los chicos hoy en día? Muy importante la pregunta, porque, como bien decís, el impacto mental de la pandemia suele durar más que la pandemia. Hubo un estudio en la epidemia del 2000 en el sudeste asiático que mostró
que hubo un tiempo de cuarentena, un tiempo de epidemia, no fue una pandemia en ese momento, pero el impacto mental, el impacto del estrés, de la emoción, de lo que mencionás vos, de la ansiedad, fue más largo. Así que, lamentablemente, vamos a tener un impacto emocional. Por eso es muy importante volver a la escuela. Hay unos artículos que salieron en una revista médica esta semana, que muy importantes, que muestran que las escuelas son seguras, salieron en el British Medical Journal, es una revista científica muy importante médicamente, y que no se puede estar un año sin clases porque la conexión humana, emocional, el impuesto cognitivo y emocional que se produjo puede ser de larga consecuencia. Así que quiero decirles que la principal tarea de ustedes va a ser estar con los alumnos, estar juntos. No se preocupen tanto por el dato técnico, va a haber tiempo para eso, pero construir una comunidad con el alumno, acompañarlos, que estén sincronizados en las emociones, que todos nos sentamos parte de algo colectivo. Y también lo colectivo es la construcción de un país. Todo lo que estamos hablando acá no solo tiene que ver con lo que aprendamos en un aula o lo que hacemos en el colegio. El desarrollo de la Argentina, para que tengamos una Argentina más próspera, que cambie la decadencia crónica de nuestro país, tenemos que invertir en la educación en serio. Tenemos que dejarnos de marketing y empezar a entender que la educación es la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza, es la mejor manera de que un país crezca, de que tenga oportunidades. Así que sepan que están trabajando, más allá del aula, están trabajando para cambiar el país. Si ustedes apuestan a la educación, están cambiando el país en serio. Gracias, Facundo. Es una energía potencial la que nos estás dando y la estábamos necesitando porque también nosotros necesitamos prepararnos emocionalmente para ese momento, ¿viste? Entonces esto que nos estás diciendo lo tomamos abiertamente. Les recordamos cerrar los micrófonos, ahí está. Segunda pregunta del público que estaba por ahí en el chat, Facundo. Apoloni, Viviana Apoloni creo que era. Vivi, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, acá estoy. Estaba manejando, me parece que estaba. Sí, estaba manejando. Recién llegué, porque ustedes no saben, acá de donde estoy, hoy hubo paro de colectivos, entonces muchos docentes no pudieron llegar a la escuela. Ahí Facundo te va a retar, porque no tenemos que hacer multitasking, tenemos que ir haciendo cosas por vez. Bien, que... Facundo, te quería preguntar, ¿qué actividades resultarían más adecuadas para ayudar a todos estos niños que al momento de volver a la presencialidad en las aulas presentan ansiedad o temor justamente por no haber estado en las aulas desde marzo del año pasado? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué herramientas tendrían que tener los docentes? Bueno, primero quiero agradecerles. Para mí ha sido un placer enorme estar acá. Voy a responder esta pregunta y voy a terminar porque mi médico me dijo que tengo que guardar las energías de a poquito, así que por indicación médica voy a terminar acá, pero me parece muy importante tu pregunta y me parece que es una pregunta de cierre muy clave. Primero, la verdad que tenés razón, es un tema que hay que... ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un miedo anticipatorio. O sea, yo estoy acá sentado, si viene una persona a amenazarme, voy a tener miedo, pero la amenaza está. Ahora, si yo me imagino que alguien me va a amenazar, es ansiedad, es un miedo anticipatorio. Y una de las cosas que se está propagando, y se propagó este año, o el año pasado, fue el miedo. Además del virus, se propagó el miedo. Y eso no es bueno. Tenemos que ayudar a bajar el miedo, porque el miedo nos paraliza. El miedo nos pone a la defensiva. Y la salida es más cuidado, menos miedo. O sea que hay que trabajar el miedo y el miedo anticipatorio, que es la ansiedad, que es lo que vos mencionabas. Así que menos miedo y más cuidado sería mi recomendación final para esta charla. Les agradezco a Ágora, los abrazo y los felicito por el enorme trabajo que hacen y quiero decirle que me estimula como argentino que haya personas como ustedes. Mientras haya personas como ustedes, este país tiene futuro. Muchísimas gracias por la energía, que te mejores, te mandamos las mejores energías para que estés siguiendo y que produzcas este mensaje para mucha gente más. Así que fuerza, seguí adelante y contás con Ágora siempre. Muchísimas gracias, Facundo, por tu generosidad. Este aplauso es para vos.